dejar en esta hoja. Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que hagan esto, sea la hora que sea. Esta es la clase número 7, si no me equivoco, y vamos a ver lo que sería encéfalo, diencéfalo y todas las partes que tengan que ver con el cerebro que no sean la columna, o sea, la médula espinal. ¿Ya? Primero vamos a comenzar con el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Es lo que está en la cabeza, ¿ya? ¿Qué es el encéfalo? Todo lo que está en la cabeza. Es decir, tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo y cerebro. Nosotros lo que le llamamos la cabeza, es decir, nuestra masa, esa amarilla que estén ahí, pues, de hecho, para que se entienda mejor. Todo esto es el cerebro, o sea, es el encéfalo, ¿ya? Cuando uno habla, por ejemplo, de que, no sé, de que me duele el encéfalo es porque te duele la cabeza en sí, no te duele como una parte en específica. Cuando uno dice me duele el cerebro, solamente te duele esta parte acá. Técnicamente hablando, así como ya, si queremos decirle, doctor, me duele el encéfalo. ¿Cachai? Pero eso. Ya recuerden que si tienen dudas me las van dejando en el chat nomás, no hay ningún problema. Vamos. Vamos a partir por el tronco encefálico. ¿El tronco encefálico qué es? Bueno, es primero que todo esto que está aquí, esta cosita que ven acá de como 3 centímetros, que va a ser mi cursor. Ya, pero este del tronco encefálico mide aproximadamente 3 centímetros y es lo que vemos ahí, ¿ya? Está como en la parte de atrás, mira, te voy a mostrar. Está como en la parte de atrás de lo que sería como el cerebro. Aquí está, miren, piensen que yo donde tengo el cursor es como donde están los ojitos, ¿ya? Siempre verlo así, y esa cosita que es la pelota que está atrás del cerebelo, está en la parte trasera de nuestra cabeza, ¿ya? Y entonces se encuentra en la parte final, más o menos, por ahí, y ahí está el tronco encefálico. En este tronco encefálico tenemos varias cositas. Una sería el bulbo raquídeo o la médula oblonga, que es de sustancia blanca, de haces de fibras ascendentes y descendentes, ¿ya? Es decir, que tenemos una sustancia blanca que tienen fibras que llevan la información como baja la información. También hay muchos núcleos de sustancia gris que dan origen a nervios craneanos, ¿ya? ¿A qué me refiero con que son centros neurovegetativos que son vitales? Me refiero literalmente a que nosotros cuando necesitamos, no sé, vomitar, necesitamos... piensen que les da un coma etílico, el bulbo raquídeo los va a salvar. El bulbo raquídeo sabe qué hacer, es como que se apaga y nuestra cabeza va a saber qué hacer. Dame un segundo, para poder silenciar el teléfono y que no suene. Está perturbado. ¿Ya? Por ejemplo, también está el centro del vómito, entre otras cosas. ¿Ya? Dame un segundito. Ya listo. Bueno, eso con el bulbo raquídeo. Por otra parte, tenemos el puente de Barolio o la protuberancia anular, que son fibras de ambos tipos, es decir, ascendentes como descendentes, con núcleos grises. Son dos centros que son parte de la regulación de la respiración neumotáxico y amnóstico. ¿Qué se refiere con esto? Que son, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que regulan tanto el hecho de respirar como el aspirar, respirar, y cuando nosotros no estamos respirando, ¿ya? Bueno, eso más que todo con el puente Barolio, la protuberancia anular. Ahora vamos con el mesencéfalo, que constituye los pilares o los pedúnculos cerebrales, ya sea de fibras ascendentes como ascendentes. Esos son el A y el D. Núcleos de revelación de vía acústica y visual. En la parte posterior están 4 prominencias llamadas tubérculos cuadrigéminos. Superiores son centros reflejos, movimientos de la cabeza y cuello, con respuesta a estímulos visuales, y los 2 inferiores son centros de reflejos para movimientos de la cabeza y tronco para estímulo auditivo. Explicación de esto, es decir, son pilares de fibras, ¿ya? Son como por dónde pasan las fibras, ya que tienen núcleos para la revelación, es decir, para la comprensión de la vía acústica, más que la comprensión como para que pase la vía acústica y la vía visual, ¿ya? Y dentro de esta, que es la parte más importante del mesencéfalo, tenemos 4 prominencias que se llaman tubérculos cuadrigéminos, ¿ya?
como son 4, de hecho acá están, son 4, tenemos los anteriores y los posteriores, ¿ya? Los superiores, que son centros reflejos, movimientos de la cabeza y el cuello, es decir, todo lo que tenga que ver con reflejos, perdón, reflejos, movimientos de la cabeza y el cuello, como lo que sale ahí, y con respuesta a estímulos visuales. Y los dos inferiores son centros reflejos para movimientos de la cabeza y tronco para estímulos auditivos. Es decir, superiores se refieren directamente con los estímulos visuales y los inferiores con estímulos auditivos y simplemente reflejos. ¿A qué me refiero con reflejos? Cosas que son automáticas, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ya vamos viendo eso? Parece que no, si no me lo dejan en el chat nomás. Y bueno, el B si lo explico, no, tranquila, no te preocupes. Ah, verdad, si dígame nomás, si van muy rápido, díganme. Que a veces se me va, como que hay días que ando como muy, que usualmente ha sido como toda la semana, pero bueno. El puente de Barolio o protuberancia anular, que es la que me pidieron explicar de nuevo, es decir, que existen fibras de ambos tipos, ¿ya? Ascendentes como descendentes, y tienen núcleos grises, que simplemente son para la regulación de la respiración neumotáxica y apnóstica, es decir, son como la regulación de que nosotros respiremos como la, a ver cómo decirlo, no de la frecuencia cardíaca, no, pero sí como de la, de como el respirar de por sí, es como cosas, piensen que todo lo que tengamos que ver que no sea el cerebro de por sí va solamente a trabajar con cosas autónomas, ¿ya? Muy autónomas, ¿ya? Voy a hacer un mini resumen de cada una, ¿ya? Solamente con cosas autónomas, por lo cual, cuando hablamos del puente de Barolio, estamos hablando de que regulen la respiración, como literalmente la regulen, ¿ya? Eh, También tenemos que dar origen a los nervios craneanos, ¿ya? Nosotros tenemos, si no me equivoco, son 16 pares de nervios, 2 o 16 pares de nervios craneanos, que son esos que siempre, no sé si han visto, eh, no sé si han visto esos como rap de medicina que siempre aparecen en TikTok. A mí siempre me aparece, no sé por qué, una señal del destino. No, pero siempre me aparecen como esos rap de como los 12 pares craneanos, ya. Desde ahí nacen los pares, ya que son súper importantes, en realidad como que son como, ven todas las señales y todo el tema, pero eso no es importante para la PTU, pero sí para que entiendan cómo que es. Y el bulbo raquídeo simplemente se dedica a neuros vegetativos, es decir, como vivir, literalmente. Lo que te va a hacer vivir cuando tú estés en un espacio vegetal, es decir, que no puedas pensar que tu cuerpo solamente exista, no sé, si es que tiene que ir al baño, si tiene que vomitar, lo va a hacer a través de esa parte, dice el bulbo raquídeo. Y hay sustancia blanca con fibras ascendentes y descendentes, y también hay muchos núcleos de sustancia gris. Y el B, que sería el puente Barolio, sería respiración y eh, núcleos grises, sí, esas dos cositas. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. Carga porque no entiendo esto del... Como que a veces se mueve y me pierdo. Ya. Resumen del mesencéfalo. Mesencéfalo construyen pilares cerebrales. ¿A qué me refiero con esto? Que hay fibras ascendentes como descendentes y son como la parte como pilar de todo, ¿ya? Tenemos núcleos que serían la parte de la revelación acústica y visual. ¿A qué me refiero con esto? De que va a ser todo lo referente al acústico y lo visual y poder hacer acciones como automáticas frente a estos dos tipos de estímulos, ¿ya? ¿Esto cómo se hace? A través de 4 prominencias, llamadas los tubérculos cuadrigémicos, ¿ya? Los dos superiores ven reflejos, movimientos de la cabeza y cuello, para respuestas de estímulos visuales, ¿ya? Solamente visuales. Y los dos inferiores son centros reflejos para movimientos de la cabeza y tronco para estímulos auditivos, ¿ya? Ese es como el resumen pequeño, que no es tan resumen, pero con otras palabras. Y por último, en la parte del tronco encefálico, también tenemos la formación reticular. A todo lo largo del tronco, pequeñas áreas de sustancia gris entremezcladas con sustancia blanca
con función de mantener la conciencia, es decir, la vigilia y generar el despertar del sueño, ¿ya? Esto que está acá, miren, déjenme revisar, un segundo. Acá hay algo que se llama formación reticular. Ya está en inglés, pero dice formación reticular. Aquí es donde nuestro cuerpo trabaja para mantener la conciencia y generar el despertar del sueño. Ya es lo que nos hace despertar de los sueños, a través de la formación reticular, además de, bueno, mantener la conciencia. Entonces, por ejemplo, imagínense, voy a hacer un ejemplo, imagínense. Se me está echando a perder, así como máquinas de un auto, así. No, pero se me está echando a perder la formación reticular, ¿ya? Por consecuente, ¿qué pasaría con el... Déjeme volver. ¿Qué pasaría con el bulbo raquídeo si se me echa a perder la formación reticular, la parte de la formación reticular? ¿Qué pasa con el bulbo raquídeo? Quiero que voy a dejar la respuesta solamente para mí, para que puedan responderme. Les doy un minuto para pensar y que respiren y puedan terminar de copiar, si quieren. Ya, las respuestas me están llegando solo a mí, así que voy a esperar que por lo menos alguien me responda, díganle a la chunta, aunque sea. Bueno, la pregunta era, ¿qué pasa si es que se echa a perder la formación reticular? ¿Qué pasa? O sea, bueno, se me echa a perder la formación reticular. ¿Qué pasa con el bulbo raquídeo? Que es el que estaba acá atrás. La letra A. Se me echa a perder el D, ¿qué pasa con el A? Ahí alguien le respondió bien, ojo, bien ahí. Voy a dar un minuto más a ver si alguien me responde. Se echa a perder igual, ya no sirve. Perdón, no me había reído de tu respuesta, pero no, sí, muy mala, perdóname. No debería haberme reído. Perdóname, personaje. Lo lamento, fue muy mala clase de mi parte, pero me dio risa por un contexto, no por ti, tranqui. Bueno, lo que es que tenemos esta formación reticular. Se recuerdan que acá dice función de mantener la conciencia, es decir, que nosotros estemos conscientes de lo que hacemos, estemos totalmente conscientes de todo, en realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si se echa a perder es decir, se echa a perder la conciencia, se activa automáticamente el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque se activa el centro neurovegetativo. Ya se activa simplemente el bulbo raquídeo porque ya no tengo conciencia. Entonces, si no tengo conciencia, es decir, no puedo pensar, no puedo tener, no sé, lo más mínimo de mentalidad, obviamente tenemos que activar los lados vegetativos, los lados que en realidad, por más que yo no piense, van a seguir siendo vividos. Es como, por ejemplo, imagínate, situación X, se me echa a perder la formación reticular porque tomé mucho, ¿ya? Me da un coma etílico. Eso es un coma etílico. En un coma etílico, ¿qué pasa? Yo pierdo la conciencia, ¿no es cierto? Yo pierdo la conciencia, no sé qué está pasando, pierdo, sí, es como el plan B. Pierdo toda la conciencia de mi vida que tengo sobre qué pasó durante esa hora, ya. Imagínense que caen en un coma etílico, bueno, el coma etílico de por sí no es como cuando uno pierde la mentalidad, así como que uno ya no se acuerda qué pasó. Un coma etílico es cuando uno ya no puede ni siquiera levantarse, literalmente, y uno está así muerto. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso cuando uno tiene un coma etílico? Se activa el bulbo raquídeo. No sé si han visto que la gente que le da un coma etílico, si han tenido amigos que no están ni siquiera parados, que ni siquiera pueden enderezar la espalda, pero se ponen a vomitar, es porque se le activó el bulbo raquídeo y se le apagó, por así decirlo, la formación reticular. ¿Por qué? Porque están los centros neurovegetativos tratando de botar todas las ingestas de alcohol que le está produciendo el cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna duda con el tronco encefálico? Porque esto es lo último que queda del tronco encefálico. Sí, en efecto. ¿Alguna duda? ¿Qué era prominencias? Prominencias son como... a ver, ¿cómo decirlo? Son como cositas que salen, ¿cachai? Como tipo, no sé, tenía algo liso, una prominencia sería algo que como que sobresale de eso, no sé, tenía la cara súper lisita y un forúnculo, así como un granito, sería una prominencia porque es como una cosita que sale así, ¿ya? Por ejemplo, aquí están
Estos son los tubérculos cuadrimígenos, que serían las prominencias. Si no me equivoco, así eso se refiere, sí. Las prominencias, que son como unas pelotitas que salen. O una protuberancia también podría ser. El mesencéfalo, lo repito, no hay ningún problema. ¿Ya? El mesencéfalo son los pilares. Simplemente pilares. ¿Ya? Con fibras de ascendentes y descendentes. Y nos ve los reflejos de estímulos visuales y auditivos. ¿A qué me refiero con esto? De que a los estímulos, no sé, imagínate, viene un auto atrás y suena la bocina. Tú no te vas a pensar en mover, onda, como que tú no dices, oh, está sonando una bocina, me voy a mover. Y más si suena súper fuerte atrás de tu cabeza. Tu cuerpo lo único que va a hacer correrse, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando se activa ese reflejo de estímulo auditivo, por lo cual estaríamos ocupando los dos inferiores, ¿ya? Y los dos superiores serían para estímulos visuales. En los estímulos visuales, o sea, los reflejos visuales, tenemos movimientos de la cabeza y el cuello, y los inferiores tenemos cabeza y tronco. ¿Por qué? Porque de hecho no lo había dicho antes, pero los estímulos visuales, no sé si han visto que cuando, no sé, sienten que ven que algo pasa por, no sé, por su parte como más, se me olvida el nombre, pero es como por la parte más chiquita del ojo, que ustedes como que ven solamente de costado. No sé si ustedes ven que corren a veces la cabeza al tiro, como que ni siquiera piensan en correr la cabeza. Ese, por ejemplo, sería un reflejo. Y mueven la cabeza y el cuello, obviamente. Pero ustedes no mueven el cuerpo, o sea, no, cuando miran no mueven el cuerpo, sino que literalmente mueven solamente la cabeza y el cuello. Usualmente, obviamente pueden que lo muevan, pero no es como que dicen así como, oh, me voy a dar la vuelta entera. No, siempre es como la cabeza y el cuello, y tal vez mueve el tronco un poco. Pero con los auditivos siempre es cabeza y tronco, es decir, como que se mueve todo el cuerpo entero. ¿Ya? Si no hay más dudas, podemos seguir. Ya parece que no hay dudas. Y ahora vamos a ir con el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo es la segunda parte más grande, es decir, si la parte más grande del cerebro, obviamente, la segunda parte más grande sería el cerebelo, que es la parte posterior del tronco encefálico. Mira, déjame volver. Eh, Acá está el cerebro, el tronco encefálico, y aquí está el cerebelo, ya está atrás. Y se comunica a través de pedúnculos cerebelosos. Ya por fuera hay una sustancia gris y por dentro sustancia blanca. ¿Qué es un pedúnculo cerebeloso? Un pedúnculo cerebeloso es esto que está acá. Son eh, como caminito. Es decir, si lo miráis el caminito. Como que hay un caminito que pasa por ahí, pero no es tan importante eso, pero es para que, como que no queden con la duda de qué significa. Por fuera hay sustancia gris y por dentro está la sustancia blanca. ¿Ya? ¿Cuál es la función de este? Regula el equilibrio estático y dinámico. Es decir, nuestro equilibrio cuando estamos sentados y cuando estamos parados, cuando nos estamos moviendo. Y bueno, esta función también está compartida con el aparato vestibular del oído interno. Nuestro oído interno, como contexto, o sea, así específico, no. O sea, como que tienen que saber que regula el equilibrio estático y dinámico, y cosas que se comparten, que no es el único, por ejemplo, que lo sale. Que la segunda parte más grande no tienen que sabérselo, pero por ejemplo, saben que tienen que se comunica a través de pedúnculos, ¿cachai? Y que por dentro está la sustancia gris y por dentro la sustancia blanca. Es como eso, es como hacer, después más adelante, lo que pueden hacer ustedes, hacer como un cuadro comparativo, no sé, cuáles son las ascendentes, descendentes, cuál es la sustancia blanca, dónde está la sustancia gris en cada parte. Como, eso es como lo importante, más que todo, bueno, y con la función obviamente, ¿ya? Y bueno, regula el tono muscular, es decir, el grado de semicontracción pasiva muscular, integrando la orden de la corteza cerebral con la información que llega desde los propios sectores. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere directamente con la postura y la actividad que se está realizando, ¿ya? El cerebelo aumentará el tono muscular, el grado de semicontracción pasiva muscular, es decir, por ejemplo, si yo estoy levantando una pesa de 100 kilos, imagínense, estoy levantando una pesa de 100 kilos, obviamente nuestros músculos va a mandar que se aprieten, ¿no es cierto? Para poder, obviamente, tomar el peso, si no, nuestros músculos si no se aprietan no toman peso. Imagínate, tengo que levantar solamente 1 kilo, obviamente se va, ¿cómo se llama esto? Se hace una contracción menor, etc. Es como eso, ¿ya? Es como, literalmente regula la postura
y como nuestros músculos respecto a contracción, ¿ya? Como si se apretan o no, ¿ya? Porque recuerden que nuestros músculos, ¿cómo trabajan? Trabajan a través de fibras, en especial, y cómo van trabajando, es como si fueran, a ver, ¿cómo les explico? Con palabras simples, es como, son como cadenitas, entonces por eso tiene que siempre estar contrayéndose para trabajar, ¿ya? Cuando está relajado no está contraído, pero si es que tiene que trabajar, es decir, moverse, hacer algo, siempre se tiene que contraer. Integrando la orden de la corteza cerebral con la información que llega de los propios receptores. Los propios receptores son ciertas como receptores que no tienen que sabérselos, pero lo lleva es que esto como que integra, es decir, como que junta tanto la orden de la corteza cerebral, que es lo que nos dice qué hacer, junto con la información que llega desde los receptores, que serían los propios receptores exactamente. Y así pueden regular el tono muscular, que sería la postura y la actividad que se está realizando. ¿Ya? También tenemos lo que sería la regulación motora, que sería la precisión de nuestros movimientos se debe al cerebelo. ¿Ya? ¿Qué se refiere con esto? Que para que se realice un movimiento, los distintos grupos musculares deben actuar coordinadamente en intensidad de contracción y en la secuencia de tiempo que ordenadamente se van contrayendo. Es decir, cuando yo hago un trabajo, por ejemplo, imagínense estoy, no sé, tengo que mover los pies, ¿ya? O sea, tengo que mover las piernas. Nuestra pierna primero no se mueve ¿cómo se llama esto? El pie. Primero se mueve nuestro muslo, después se mueve la parte de abajo de la rodilla y al final se mueve el pie. Es como en orden, ¿no es cierto? Ya eso va. La coordinación de que haya primero uno que otro y en los seguidos tiempos, ¿ya? Él ve la precisión de todos nuestros movimientos, ¿ya? Que serían como el pintar, por ejemplo, o el enhebrar una aguja, se ve al cerebro, es como las cosas finas, la coordinación, eso. Sí se ve cortado, no sé por qué se ve cortado, la verdad. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es la postura y una actividad. Es como literalmente como el nivel de contracción que tiene el músculo. Porque para cuando nosotros estar en una cierta postura, tiene que estar como apretado y para una actividad tiene que estar ciertamente como de una cierta manera apretado también, según el ejercicio, obvio. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Creo que es lo único que hay de cerebro. Un segundo. Ahí creo que no se corta. Ay, me da raya. Ya, sí, eso es la última parte de cerebelo. ¿Alguna duda con cerebelo? ¿Qué dice el último de abajo? El último dice, regula la coordinación motora. La precisión de nuestros movimientos se debe al cerebelo. Nada más. Mini resumen, muy mini resumen, regula el equilibrio, es decir, que regula que nosotros no nos caigamos, tanto sentados como moviéndonos, y regula el tono muscular, como tanto la coordinación motora. Es decir, regula la contracción de nuestros músculos, cuánto se debe coordinar, cuánto se debe contraer, y respecto a coordinación, el tiempo y la secuencia que se debe mover. Es decir, como todas las partes que serían, no sé, que puedas pintar, que puedas dibujar, se debe al cerebelo y que se comunica a través de pedúnculos cerebelosos. ¿Algún ejemplo de tono muscular? Eso que te contaba de que... A ver, con otro ejemplo mejor. A ver. Ya sí, similar. Imagínate que tú estás levantando un lápiz. Cuando tú levantas un lápiz, tú tienes que mover la mano, ¿no es cierto? Tú tienes que mover la mano y tus dedos. Cuando tú mueves esos dedos, si uno mueve esos dedos, lo que uno está haciendo es contraer los músculos, ¿ya? Uno contrae los músculos y ahí uno los puede mover. Si uno no contrae los músculos, no se mueve. Entonces, esto ven cuánto se tiene que mover. Imagínate, no sé, para que se mueva con cierta precisión, tiene que moverse a 70, imagínate. Pero ¿qué pasaría si es que lo tomara a 90? Podría romper el lápiz. Eso sería, regula el tono muscular, regula cuánto tengo que tomarlo, es como el que se asegura todo ese tipo de cosas. Ya no sé si quedamos claro ahí. Entonces uno puede quedar paralítico si le pasa algo al cerebelo, sí, en efecto. O más que paralítico, es como,
o sea, no sé si paralítico, pero sí lo que puede pasar es que puede como que, no sé si han visto que los gatos cuando le sacan como los bigotes, como que se van cayendo a cada parte, o sea, como que se caen a cada rato. No sé si, bueno, no sé si saben eso, pero cuando un gato uno le saca los bigotes, esos blancos largos, los gatos se empiezan a caer porque no tienen equilibrio, ¿ya? Es como lo mismo, a nosotros nos pasaría lo mismo. Así que nos caeríamos, no tendríamos la coordinación, entonces por eso. Sí, se encarga de hacer los movimientos musculares adecuadamente, es decir, tanto el tono muscular como la coordinación y tener un equilibrio. La orden la manda el cerebro, ¿no es cierto? Sí, más que todo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? Perdón, que me llegó un mensaje. Sorry, me bugué. ¿Hay alguna duda con esto? Entonces vamos a ir. Ya. Después tenemos el diencéfalo. Deme un segundo para tomar agüita. Ya, ahora sí. ¿Me volví? Bueno, está entre el tronco encefálico y el cerebro, alrededor del tercer ventrículo, ¿ya? Tenemos dos partes principalmente, ¿ya? Que, mire, les voy a mostrar dónde está primero que todo para que lo vean. Aquí está el diencéfalo, es como la parte que está entre medio, así como lo más chiquitito, eso que está ahí, esto que está ahí, el diencéfalo, eso que está ahí, eso que está ahí. Como lo que está al centro de nuestro cerebro. O sea, bueno, sí, mismo el cerebro, ¿ya? Y tenemos en realidad varias partes, son creo que 6 si no me equivoco, pero las que tienen que saberse son dos, que es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la estación de relevo para las sensaciones que llegan a la corteza cerebral, ¿ya? Es decir, es como que pasan por ahí y de ahí pasan a otra parte. Es como una estación de por así decirlo, no sé si han visto como cuando pasa, no sé si han visto estos relevos como en las películas que, por ejemplo, en atletismo va una niña corriendo y le pasa un poquito a otra niña y ahí tiene la otra niña que seguir corriendo lo mismo, ¿ya? Llega la información, le pasa la pelotita, le pasa el palito y ahí pasa a la corteza cerebral, ¿ya? Y bueno, también el tálamo nos da la que sería la percepción burda, es decir, como muy por encima de lo que sería la temperatura, la presión y el dolor, ¿ya? Y el hipotálamo sería que se encuentra bajo el tálamo, protegido por la silla turca del hueso esfenoides, ¿ya? Eh, Ese es como más que todo como lo que va a ser más que todo el diencéfalo, por así decirlo, pero bueno. ¿Alguna duda hasta ahora? No creo, pero si no me dicen. Bueno, tienen funciones... Me llegó un mensaje. ¿Cuál es la función del hipotálamo? El hipotálamo tiene como función regular más que todo. Es que es como la función del diencéfalo, la función del hipotálamo. Yo diría que es como la parte más importante del diencéfalo. ¿Ya? Que sería que, por ejemplo, serían funciones relacionadas con la supervivencia del organismo, de la especie y la integración emocional y el comportamiento. ¿Ya? Bien, les voy a decir. Eh, De hecho, el encéfalo de por sí sería como, o sea, la función del encéfalo es la función del hipotálamo, pero más que todo se le conoce como la función del encéfalo, ¿ya? Tenemos las funciones relacionadas, bueno, como les contaba, eran las funciones relacionadas con la supervivencia, la especie y la integración. Por ejemplo, hace físico los fenómenos psicológicos. ¿No es cierto que nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos estrés? El estrés es algo psicológico porque obviamente es algo que crea nuestro cerebro, pero que lo hace ver a través del cuerpo. Por ejemplo, nosotros si estamos muy estresados, a mí, por ejemplo, me tiembla el ojo, me tiembla el ojo izquierdo. Siempre me tiembla el ojo izquierdo, ¿ya? Pero, ¿cómo pasa a que tiemble el ojo izquierdo? Esa es una como actividad física, una manifestación fisiológica de que tenga estrés. Se llama somatización, ¿ya? Es como una transducción de las manifestaciones fisiológicas, como que pasa lo que está en lo psicológico, lo pasa a un plano físico para que nosotros nos demos cuenta, ¿ya? Controla el sistema nervioso autónomo, es decir, que como que controla, bueno, toda la parte autónoma del sistema nervioso,
Y esto se logra mediante, esto no tienen que sabérselo, pero esto se logra mediante acciones de neuronas que viajan desde los núcleos hipotalámicos, es decir, desde el hipotálamo, hasta los núcleos simpáticos y parasimpáticos en el tallo cerebral y la médula espinal. Porque recuerden que en el sistema nervioso autónomo tenemos el parasimpático y el simpático, ¿ya? Y eso, pero no es necesario sabérselo. Ya, más lento, muy más lento. También tenemos lo que sería el control de ciclos biológicos. ¿A qué me refiero con esto? De que tiene propiedades de ser como un oscilador autorregulado, así se conoce en realidad. Esta es la parte que más me encanta, entonces, de verdad a mí me gusta mucho. Pero es como que en realidad lo que hace es que eh, como que regula todo, es decir, como que bajo un cierto tiempo, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos ciclos, por ejemplo, cuando uno ve un ciclo así gráficamente, uno ve como un círculo, ¿no es cierto? Que empieza y termina, que empieza y termina y empieza en el mismo punto, o por así decirlo. Es lo mismo. Nosotros tenemos un ciclo, por ejemplo, imagínense, ingerir alimentos. Nosotros comemos, tenemos ciertas horas, no sé, pasan por el intestino, el duodeno, toda la cuestión, y después de cierta hora nos vuelve a dar hambre. Lo mismo, ciclos biológicos, son ciclos biológicos. ¿Ya? Dentro de pues, sí, es como que se autodiestra. Es como podría estar la menstruación, yo creo que sí. No sabría decir directamente que sí, pero bajo como lo que se conoce, podría casi digerir que sí controla el ciclo menstrual, porque al final un ciclo es como un ciclo biológico. ¿Ya? Sí, yo encuentro que con eso uno se entiende mejor si es que en el caso de que uno es mujer, uno tiene usualmente más conocimiento que el hombre, por lo cual uno sabe que, por ejemplo, después de 28 días es lo usual que a ti te vuelva a dar, o que, no sé, tengas SPM. Para que cachen, no es necesario saberlo, pero tienen SPM, ciclos de, no sé, de liberación del óvulo, etc. ¿Ya? Eso tienen que saber en común, pero no sé si lo han visto, así que bueno. También regula el estado del hambre y la saciedad, junto al del equilibrio hídrico. Es decir, regula el estado de que si tienes hambre, si es que estás saciado y si es que tienes sed. ¿Ya? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos una cierta hormona que cada cierto tiempo nosotros nos sentimos saciados, tenemos sed, etc. De hecho, como dato freak, muy dato freak, nuestro cuerpo necesita 15 minutos para sentirse saciado. Espero que ocupen con conciencia lo que estoy hablando, que no lo ocupen para malos propósitos. Pero a lo que voy es que después de 15 minutos no puede estar comiendo, no sé, lo que sea, literalmente lechuga, pero si uno come por durante 15 minutos la lechuga, te vas a sentir llenísimo. No sé si han pasado que, por ejemplo, cuando comen algo que no les gusta, no sé, no les gusta, por ejemplo, a mí no me gusta el pan. El pan con queso especialmente me caga el pan con queso. Sí, yo me puedo comer ese pan con queso durante 15 minutos y me voy a sentir como que quiero vomitar de lo saciado que estoy. Es por eso. Porque he comido por tanto rato lo mismo. Además que no me gusta, lo rechazo, la leptina, exactamente. Lo rechazo tanto que me siento saciado aquí. Eso. Ocúpenlo con sabiduría. No lo ocupen para malos propósitos. Por favor. 2 horas en comer pescado. Oye, eligio. Ya. También hace reacciones emocionales fuertes como rabia y agresión. No sé si son, como les contaba, hacía físico los fenómenos psicológicos. ¿No es cierto? Que como reacciones emocionales fuertes, que serían, no sé, imagínense que tienen rabia. Cuando uno tiene rabia o quiere agredir a alguien, nuestro cuerpo reacciona así como, pero eufóricamente, ¿ya? Pero eufóricamente. Entonces ahí es cuando nuestro cuerpo puede, cuando el diencéfalo hace como esto oído, como que al final, como es una acción física que uno usualmente realiza, como automática, se encarga el diencéfalo de esto, no se encarga el cerebro. ¿Por qué? Porque es algo como autónomo el pegarle a una persona, la rabia, el querer pegarle algo, en el caso. Por eso son reacciones emocionales fuertes, las hace ver físicamente. Y en este caso, ¿cómo sería físicamente? A través de pegar la cosa. No le peguen a las murallas y si ven que su pareja o la persona que están conociendo le pega a las murallas, salga de ahí. Esa persona no es buena. Es, un, es una red flag, como dice la Cristel, es una red flag. ¿Ya?
También tenemos que controla la temperatura. De hecho, como así como datos freak en el mismo tema, imagínense, si no puede controlar una reacción emocional fuerte, como para no poder pegarle a una muralla, se las dejo ahí. Si no puede, no puede regular sus reacciones emocionales fuertes, ¿qué va a hacer con otras cosas? Oye, nada que decir. Porque al final no son nada más que reacciones emocionales fuertes. Y si no las puede soportar, no las puede regular. Ahí está, está el argumento de por qué. Ya. Controla la temperatura normal del cuerpo. No hay que explicarlo. Controla que nuestro cuerpo tenga una temperatura. De hecho, lo voy a explicar un poquito más, pero como así no necesitan saberlo. Pero es que si la sangre que fluye por el hipotálamo presenta una temperatura superior a la normal, este promueve, por ejemplo, la vasodilatación de los vasos sanguíneos y el aumento de la pérdida de calor. ¿Ya? Es decir, si por el hipotálamo pasa esta sangre y está arriba de la cantidad de temperatura, nuestro cuerpo va a decir, ya sabéis que vasodilata los vasos sanguíneos. Y así se hace una pérdida de calor. Y si es que la sangre que pasa por el hipotálamo es inferior a la normal, eh, se genera una vasoconstrucción cutánea. ¿Para qué? Para que la piel como que se ponga más calentita. No sé si han visto que cuando ustedes tienen frío se le pone la piel rojita, por ejemplo, las mejillas rojitas, la nariz roja. Eso es porque se genera una vasoconstrucción cutánea. ¿Qué es una vasoconstrucción cutánea? Es cuando nuestros vasos sanguíneos, ni siquiera son vasos, nuestras venitas que están en la piel se ponen rojas, como que se llenan de sangre. Ya, por eso nosotros cuando tenemos frío se ven nuestra cara roja. De hecho, esta es la parte más bacán de todo el sistema nervioso, así que me van a ver con hartos datos freaks. Hay harto que contar aquí. Y bueno, por último, es el principal, de hecho creo que no sé, ahí sí. El principal intermediario entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Esto es lo más importante que se tienen que quedar, ¿ya? Pero lo más importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque como, ¿se acuerdan que yo les conté que hacía físico los fenómenos psicológicos? Imagínense que tienen que liberar serotonina. Cuando uno es feliz, no sé, cuando uno se siente feliz, ¿qué hace? Nuestro cuerpo libera serotonina, que es cierto tipo de hormona. Entonces, si es que le cierta libera tipo de hormona, eso lo mandas desde el cerebro, ¿ya? Pero ¿cómo llega la hormona? Pasa por el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo es el principal intermediario, es como el que conduce que sea como el intermediario entre estos dos. Por eso yo encuentro que si tienen que saberse algo, es lo último, que es el principal intermediario entre el sistema nervioso y endocrino, ¿ya? El hipotálamo secreta hormonas que actúan sobre la glándula hipófisis y dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina, que son almacenadas en la neurohipófisis, entre otras funciones. Es como, literalmente, que si es que todo lo que está psicológicamente, piensa que todo lo psicológico, miren, y ese énfalo, resumen, pero muy resumen, del hipotálamo, están en el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es lo que más trabaja. ¿Qué es el hipotálamo? El hipotálamo genera supervivencia del organismo y hace físico los fenómenos psicológicos. ¿Ya? Entonces, todo lo que esté en la mente, todo lo que se genere en la mente, va a tener que pasarse a ser físico, porque si no, nuestra mente, o sea, nuestro cuerpo no va. No sé si han visto eso de que lo que está pasando con nuestra mente se muestra en nuestro cuerpo, ya, es verdad. Es muy verdad. ¿Por qué? Porque es a través de esto, a través del encéfalo, especialmente del hipotálamo. ¿Y cómo se hace esto? A través del sistema endocrino. Entonces sería más que todo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino el principal intermediario. Es lo que de aquí para allá pasa, es como el que dice ya, llega aquí la información, ya me dicen que tengo que hacer esto, ya. Yo hago que le digo al sistema nervioso, al sistema endocrino que hace. Yo le digo, ¿ya? Porque desde el cerebro llega al hipotálamo y del hipotálamo llega al sistema endocrino. Por eso es el principal intermediario. ¿Alguna duda con el diencéfalo? No, no, no. Voy al baño, vuelvo en un segundo. Es necesario tener en cuenta en el lectivo sobre el hipotálamo la hipófisis funciona de heno y neuro, no tanto porque eso es de común. Entonces, se lo tienen que hacer por común, pero no es como tanto lo que les van a preguntar. O sea, creo, no, nunca la PTU, así que supongo que no le van a preguntar tanto en eso porque no está en el temario. Da como que no está directamente eso, sino que está como el diencéfalo en sí, ¿ya? Tal vez lo veamos en un futuro un poquito más exacto, pero eso, pueden copiar, si tienen dudas, déjenla en el chat, todo lo que sea, voy y vuelvo. Y voy a buscar agua también, tengo sed.
Volví. No hay ninguna duda, parece, así que vamos a seguir. Díganle ahora que hay siempre traje agüita. Ay, es agua de la llave. Ugh. No sé ustedes, pero me da asco el agua de la llave. El cortisol es la hormona del estrés, ¿o no? No me sabría decir, no te sabría asegurar. Estoy casi segura que sí, pero no estoy tan segura. No, saben que un problema que tengo yo es que me sé toda la materia, pero no me la sé por nombre. Tú me decís, no sé, ¿dónde está esto? Y no te voy a hacer decir dónde está, pero te voy a hacer decir todas las funciones que tiene. Así que no sabría decirte exactamente si es eso. Ya, vamos a seguir nomás. Si alguien tiene otra duda, que la diga el tiro nomás. Si no, vamos. Ya miren, aquí está, de hecho, cierta imagen. Aquí está el tálamo y este es el 3, el que está aquí, el que está bajito del hipotálamo. También existe lo que se llama el subtálamo y el epitálamo, pero no son relevantes, ¿ya? No toman una función principal. Este que está acá, esta pelotita que está acá en la puntita, es la parte más importante, es como la que hace todo el trabajo. El tálamo solo funciona como regulador, ¿ya? Regulador de ciertas cosas, pero el hipotálamo es el que hace todo, ¿ya? Está el hipotálamo, si le ven esa cosita que está ahí, el hipotálamo, o sea, el diencéfalo, todo lo que está en rojo ahí es el diencéfalo, ¿ya? Y eso, con las imágenes. Ahora vamos a ir con el cerebro, ¿ya? Aquí vamos a ir con la parte más importante de todo, que sería el cerebro. Tenemos características principales, es que pesa aproximadamente 1.350 gramos. Es decir, 1 kilo de pan más 3 ayuyas y media. Imagínense eso. 1 kilo de pan. Yo siempre pensaba que cada ayuya pesa como 100 gramos, entonces son como 3 ayuyas y media. Ese es el peso de nuestro cerebro. Se divide en 2 hemisferios cerebrales por la gran cisura interhemisférica. Ya, miren. En palabras simples, se divide en 2 por esto. ¿Ya? Si se dan cuenta, a veces como una historia totalmente separado, pero en realidad es una división incompleta, ya que si nosotros miramos así como que lo abrimos realmente, vamos a ver que existen serie de estructuras que las conectan, que se llaman comisuras. En especialmente el cuerpo calloso, ¿ya? A ver qué escribieron. Sí, en especial el cuerpo calloso. ¿Ya? Es decir, aquí se ve casi como si estuviera dividido, si se dan cuenta hay como mucho espacio ahí, pero en realidad el centro se conecta a través de comisuras, siendo la más importante el cuerpo calloso. ¿Ya? Importante que la sustancia gris, a diferencia de cómo está en todo lo otro, la sustancia gris está en la periferia, así en la parte externa, formando la corteza cerebral. Y la blanca está en toda la parenquima cerebral, es decir, como todo el centro, por así decirlo. Conecta esta corteza con otros núcleos grises que se encuentran en el centro. Bueno, y además conecta... después van a ver a qué me refiero. Creo que hay una imagen otra vez que me volver. Revisó. Aquí. O sea, la parenquima, todo lo que está afuera. No, esta es la médula espinal, qué bruta. Ahí está. ¿Ya? Eh, lo que está afuera sería la periferia, lo que está dentro de la parenquima, y aquí hay ciertos núcleos. Acá son los núcleos, que se refiere. Ahí sí. Que bruta estaba explicando con la médula espinal. Ya. Ya. Bueno, eso en realidad es como cosas anatómicas por encima, muy por encima porque no tiene mucha gracia. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la corteza cerebral. Es una capa multineuronal compleja que ha evolucionado a lo largo de los primates. ¿Ya? Es decir, que es una capa multineuronal que pasa por todos los primates. Los simios los tienen, las especies de simios los tienen, los orangutanes también, etcétera. Toda nuestra como raza similar la tiene, ¿ya? Tiene muchísimos pliegues. De hecho, como que la verdad es que nunca he visto como alguna parte del cerebro que no esté con pliegues, que están limitados por cisuras y surcos, ¿ya? ¿Qué son cisuras y los surcos? Yo también me pregunté eso en el inicio. Las cisuras son como, por así decirlo, es como cuando uno corta un pan, la cisura es lo que se corta, ¿ya? Y los surcos son como, por así decirlo, son como vueltitas. Son como simplemente vueltas, como que no hay un corte.
Esa es la diferencia. Pero son casi iguales, como que dentro de una cisura hay un surco. Así que no se preocupen por saber la diferencia, pero como por si se lo preguntan. Y bueno, cada pliegue en realidad no se llama pliegue, sino que se llama circunvolución cerebral. ¿Saben qué? Lo sé escribir, pero siempre me pasa que no sé decirlo. Como que cuando llego a la clase me doy cuenta que no sé decirlo. Que sería la circunvolución cerebral, ¿ya? Es decir, por ejemplo, todo esto que está acá, es decir, esta cosita sería solamente una circunvolución cerebral. O sea, que está ahí una circunvolución cerebral. Ese sería el surco junto con la cisura, y así, ¿ya? Los surcos más profundos, es decir, los que llegan más al fondo, llamados cisuras, ahí está la diferencia, claramente. Los surcos son como por encima y las cisuras son como bien al fondo. Delimitan grandes áreas que contienen varias circunvoluciones, es decir, como que separan áreas, ¿ya? Que se llaman lóbulos cerebrales. Estas se las tienen que saber sí, pero sí o sí. Ya no están acá porque las puse en la imagen. Así que escríbalo por ahí, que deben aprendérselo, que sería el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Más adelante vamos a ver cuál es la función de cada uno, pero ahí está el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, ¿ya? Aquí están, recuerden que acá está adelante están nuestros ojitos y detrás está la cosita. Sí, o sea, no sé si es que es necesario aprendérselos como tal, pero creo que es importante, como que es como una de las cosas más importantes que hay que aprenderse, encuentro yo. Como que es lo que siempre te preguntan durante toda la vida en cerebro. Entonces supongo que la prueba también te van a preguntar. Así que es bueno saberse. Igual no son cuatro, no es tan difícil. Siempre piensen que el frontal es donde está la frente, el parietal son los pares, es decir, los lados, el occipital es la parte occidental, por así. Yo siempre pienso que el occipital es la parte occidental. Occidental es la parte, como que siempre pienso, no sé por qué, pero pienso que lo occidental es como lo de atrás. Y el temporal, bueno, el temporal es el que queda. No tiene como una unión con algo, como que no lo puedo asemejar a algo, ¿ya? Y bueno, esta recibe toda la información sensitiva aferente, o sea, todo lo que llega, toda la información que llega y la hace consciente, la toma, la racionaliza, la hace pensar, etc. Rige la conciencia, gobierna la afectividad y también la función intelectual como el pensamiento, la capacidad del aprendizaje, la memoria, el lenguaje. Además, inicia los movimientos voluntarios. En realidad es como hace todo lo que nosotros pensamos que no es involuntario. Pensar, conciencia, decir qué voy a hacer, o sea, hacer un problema matemático, hablar, recordar cosas, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Dígame nomás, porque para no ir cortando después. Sí, la función la veremos un poquito más adelante, porque son, o sea, en realidad las funciones como tal no existen, ¿ya? No es como que digamos, ya sabéis que el lóbulo frontal directamente solamente se dedica a esto, no. Porque son un conjunto de muchas cosas, todas hacen partes, en realidad. Pero, por ejemplo, el lóbulo occipital sí se dedica a la visión, a la comprensión de la visión, ¿ya? Deme un segundo. Quiero ver algo. Deme un segundito. Como que esta clase estuvo más relajadito que la anterior, como que es más facilito. Ya, así vamos a ir con las áreas corticales, que es lo último. Yo pensé que no iba a demorar más para empezar la clase, por eso dije la clase hasta aquí. Así que la clase va a estar muy cortita, dura una pura hora. No sé qué les parece eso, pero pensé que no iba a demorar más. Como la clase pasada nos demoramos mucho más. Me demoramos súper poquito. Ya. Vamos a ir con las áreas corticales. ¿Qué son las áreas corticales? Las áreas corticales no solo presentan un mapa anatómico, ¿ya? Sino que también hacen una locación funcional que permite reconocer esta área. Porque en realidad los lóbulos son como, miren, les voy a mostrar algo. Los lóbulos, estos que están acá, si se dan cuenta, como que hay ciertos
surcos que la rigen, ¿ya? Se dan cuenta, hay como surcos que las dividen, ¿ya? Mientras que acá nosotros vamos a regir por áreas corticales, que son como las que nos dicen qué hace cada área, ¿ya? ¿Cuál es la función de cada área? Por eso te lo vamos a ver más adelante la función de los lóbulos, pero en realidad es como decir, los lóbulos tienen partes sensoriales, motoras y de asociación. ¿Pero qué partes? ¿Cachan? Y hay ciertas, cuáles son sensoriales, cuáles son motores, cuáles son de asociación, etc. ¿Ya? Pero, bueno, tenemos tres tipos, que serían las sensoriales, que reciben aferencias sensitivas, y las inconscientes, es decir, que reciben la información y las hacen como pensantes, las hacen capaces de como hacer algo con eso, como que procesan la información. Las motoras, que decir, que envían órdenes motoras voluntarias, es decir, todo lo voluntario la envían las áreas corticales motoras, y las áreas corticales de asociación son aquellas corticales integradoras y coordinadoras, es decir, que junta la sensorial con la motora, ¿ya? Tenemos aquí lo que sería la área sensitiva general, que detrás del surco central de la corteza tenemos el tacto, la presión, el calor, el frío y la propiocepción, ¿ya? ¿Por qué me hablan tanto? ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Ya. Perdónenme si se escucha eso. Ya vamos a terminar ya, no importa. Bueno, se representan todos los segmentos del cuerpo humano, donde la cantidad asignada es directamente proporcional al número de receptores sensoriales que hay en cada parte del cuerpo. Esta es la parte más curiosa del cerebro y es la parte que más me encanta, que sería la área sensitiva general, que literalmente hay, no sé, imagínense, a ver, déjenme buscar la imagen, creo que la tengo, porque es muy buena, muy, muy buena, muy, muy buena, que de verdad que van a quedar para atrás, como se dice por ahí, sí. Ya. Les voy a compartir. Déjenme terminar esto y le comparto la pantalla. ¿Ya? A lo que me refiero es que cada parte es tan exacta que que se le puede llamar hasta un homúnculo sensitivo del hombre. ¿Por qué? Porque desde acá es como que uno ve todo lo que hace el cerebro. Como que desde aquí uno puede decir, ¿sabéis qué? Es tan exacto, este mapeo tan exacto que se llama somatotopía, es tan exacto que nos puede decir todo lo que hace el cerebro, con cuántas partes hace, con cuántos como conectores sensitivos existen, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, le voy a explicar un poquito más, que sería como donde la cantidad del área asignada es exactamente y directamente proporcional al número de receptores sensoriales que hay en cada parte del cuerpo. Es decir, eh, la cantidad de área asignada directamente proporcional a los receptores sensoriales que tiene cada parte, literalmente, a ese punto de exacto. Imagínate que nuestra pierna tiene, no sé, 12 partes sensoriales y esta parte, es que de verdad que lo voy a mostrar la imagen, ¿ya? Eh, cuando me refiero a los molúsculos sensitivos, me refiero como tal a que en cuál la proporción de sus segmentos corporales dice la relación con la calidad y la cantidad de información que envían sus receptores. Las zonas con mayor representación manifiestan mayor sensibilidad. Ya eso no es necesario sabérselo, pero para que entiendan a lo que voy, porque en realidad es tan importante esta parte y tan bonita, porque es como un mapeo, es como que nos dice, ¿sabes qué? Desde el cerebro te puedo decir exactamente cómo va a trabajar tu pierna, cuánta sensibilidad tiene, con cuántas partes yo puedo trabajar de tu pierna. No, sí, es para acá. Ya, déjeme... aquí les voy a mostrar pantalla. ¿Me escuchaba? Sí, sí me escuchaba. Ya, vuelvo. Que pensé que estaba como que no sé por qué, pero como que dejé de escucharme. Déjame mostrarles esto y terminamos. Voice hand. Más acero hospedador. Ya. Les muestro la imagen y terminamos. Mira. Esto que está acá, si se dan cuenta, mira. Esta es nuestra corteza motora. Ya, imaginemos que esta es la corteza motora. Nuestro dedo es una parte ínfima. Nuestro tobillo un poquito más largo, nuestra rodilla igual, aquí está nuestra cadera,
nuestro tronco, nuestro hombro, nuestro codo, nuestra muñeca, nuestra mano, nuestro meñique. ¿Se dan cuenta hasta la parte? No sé si saben, o sea, yo supongo que saben que en la mano es como la parte con la percepción motora más específica, como que literalmente nuestros dedos pueden hacer todo. Ya, por eso dedican más espacio, porque tienen más receptores y más eh, cosas sensoriales, como el que más tiene, eh, por así decirlo, como venir, o sea, eh, ay, se me olvida. Ah, pero la cosa es que tiene más, eh, más como partes del sistema nervioso, por lo cual puede realizar más cosas, puede sentir más cosas, puede hacerlas con más precisión. Por eso es tan grande esta parte, por eso el tronco es tan pequeño, por eso la cadera igual. La rodilla por eso es un poquito más grande, porque nuestra rodilla siente muchas cosas. Nuestro tobillo, nuestros dedos, ¿ya? Nuestra ceja igual es enana, nuestro párpado, nuestra cara, nuestros labios, si se dan cuenta, una parte muy grande. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque nuestros labios sienten muchas cosas, son una de las partes más sensitivas, al igual que la lengua y la desculación. ¿Cachan lo palpico que es como que en realidad como que cada parte como que indica cuán importante o con cuánta sensibilidad, cuánta precisión siente en nuestro cuerpo y con cuánto podemos trabajar? Así, es muy lindo. Me encanta esta parte. No sé qué les pareció la clase de hoy. Ya terminamos.